Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy tocaré el tema de la destrucción de los mismos morenucos por ellos mismos. Gracias, NO. Buenas noches a los dos, a Malena y a NO. Lo que hizo el gobernador Armenta de intentar ser otro Chávez, pues le salió mal, por supuesto que le salió mal. ¿Por qué? Bueno, porque se descaró, porque ese tipo de personas tienen mucha cola que les pisen, pero como se creen poderosos, piensan que nadie los puede detener. Y aquí también es nadie, son pues absolutos. Ya estuvimos viendo que él con un grupo proyecta, los amenazó, bueno, primero los chantajeó. O me regalan 2 hectáreas para un proyecto que él tiene, o les expropio 4. Bueno, ese es un chantaje. Ese es un delito, aunque lo haga el gobernador. ¿Cuáles son las razones que dice Armenta que ese consorcio o grupo tiene fallas de origen? Porque dice que compraron los terrenos a muy bajo precio. Yo no sé si esos terrenos serían buenos, serían malos, porque hay unos terrenos que no sirven para nada. Verdaderamente, si no tienen agua y no están en lugares donde llueva, pues no sirven de nada. Y si son lugares desérticos, pues quien los compra, por supuesto que no los quiere para la agricultura, los quiere para otras cosas. Y da la casualidad de que desde hace 10 años y un poquito más, desde cuando era priista, ya se había robado bastantes terrenos allá en el estado de Puebla. Y parece que había tenido unos problemas que ya se volvieron como personales. Y entonces, de una manera prepotente, grosera, imposible de soportar, amenazó desde su cátedra de poder al grupo Proyecta. Pero si así es como piensa la 4T que va a gobernar, pues ya enseñó la oreja. Ya salieron algunos, bueno, está Batres. Batres está en la Ciudad de México con propuestas de leyes que son engañosas y que primero tratan de como de dar gusto a los populacheros, pero está envenenado lo que propone, como eso de las casas que están deshabitadas y que las va a expropiar el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, sí, vamos a ver en la historia. Sí, eso hizo Porfirio Díaz, nada más que con los indígenas. Las tierras ociosas, las que nadie sembraba, las expropió Porfirio Díaz para hacerlas productivas, vendiéndolas o regalándolas a grupos industriales o ganaderos o agricultores. Lo que querían era destruir las comunidades indígenas. Eso ya lo había hecho pues Benito Juárez. Benito Juárez, siendo indígena, él mismo dijo
que los indígenas eran un obstáculo para poner el liberalismo en el país. Y desde Juárez, más o menos 1857, hasta Porfirio Díaz, fueron desarticulando los terrenos comunales de los indígenas. Fue lo que hizo un poco Lázaro Cárdenas, pero en lugar de que fueran comunales, la repartición de tierras para los campesinos fue por parcelas o predios invendibles, inalienables, que se tenían que heredar a las mismas familias. Naturalmente que eso no funcionó y los ejidos se han estado terminando, solo quedan algunos, muy pocos, como ejidos. Ahora también Lázaro Cárdenas quería hacer unos ejidos comunistas, pero el mexicano no sabe trabajar en grupo. Y siempre que se unen varios, los vivales son los que dirigen y roban a los demás. Eso es naturaleza humana del mexicano. Ser chueco y ratero. Y ratero de los pobres, no ratero de los ricos. Cuando se puede decir ratero de los ricos, como cuando invadían tierras, pequeñas propiedades. Pero en la normalidad de los ejidos eran los pobres robando a los pobres. Y ahora resulta que está otro dictador que quiere, como Hugo Chávez, expropiar lo que se le antoje. Bueno, yo creo que le llamaron la atención a ese gobernador tonto. Bueno, pero si ustedes lo ven a la hora en que está amenazando, pues se ve mal, se ve como trastornado, como lleno de ira, de rencor, como lleno de venganza contra los que él considera ricos. Bueno, si hay ricos, pues sí los hay. ¿Para qué nos vamos a asustar? Y los ricos no tienen ni religión ni partido. Su único Dios es el dinero. Bueno, está bien, pero eso ya lo sabemos. Y esos señores que ahora quieren hacer justicia, resulta con que son unos bandoleros, unos rateros, unos deshonestos, que bajo el PRI y el PAN y el PRD y ahora Morena se protegen unos y otros. Y luego hacen un galimatías, es decir, hacen un baturrillo de palabras para decir que el no es sí y el sí es no. Yo creo que le llamaron la atención de muy arriba a ese gobernador Armenta, porque si hubiera expropiado esas 4 hectáreas a un grupo, Proyecta, inmediatamente se desbarataba toda relación con Estados Unidos en cuestión de propiedad privada. Y si querían que viniera alguna compañía, algún grupo de empresarios a poner algún negocio a México, entonces se iban a topar en piedra porque nadie va a ir a fincar donde no es dueño. Sí es cierto lo que ustedes me pueden decir, padre, es que siempre cuando hacen un proyecto, el que sea, la gente que está cerca del gobierno tiene información reservada y la comunica a sus amigos. Y después, esos, cuando saben que el proyecto se va a realizar, compran las tierras, esas ociosas o campesinas, a un precio de 12 pesos el metro cuadrado.
que por supuesto, pues eso es una irrisión. Y luego la venden en el metro a unos 5,000 o 10,000 pesos. Por supuesto que ganan hartísimo dinero, porque sube también el precio de los terrenos por las construcciones que va a haber allá alrededor y por los negocios, como el aeropuerto de Texcoco, que las tierras no valían nada. Cuando los de Peña Nieto supieron, compraron todo en derredor y luego vino AMLO y canceló ese aeropuerto. Y entonces las tierras que compraron baratas para venderlas caras, ya no las pueden vender ni caras ni baratas. Y ese pensamiento de la justicia por encima de la ley no sirve, porque hay modos de que se recuperen terrenos, pero por las buenas, vamos a decir, y o se compren o hasta se donen, pero nadie va a donar con amenazas, por supuesto que no. Y allí está aquel señor que le querían quitar su rancho bajo amenazas, prefirió matar a los agresores, aunque lo mataran a él, pero con su rancho no se iban a quedar. Bueno, entonces allí está lo de la propiedad privada. Y en realidad lo entendió muy bien Lázaro Cárdenas, porque las parcelas son propiedad privada, las parcelas de un ejido, aunque parezca que son comunales. No, no son comunales. Bueno, hasta este momento, bueno, Salinas de Gortari dijo que los que quisieran vendieran sus tierras y los que no, pues no. Y mi abuelo era de la idea de no vender la tierra. Mi abuelo fue uno de los primeros ejidatarios de allí, de Ario de Rayón y de Zamora. Su título era uno de los más antiguos. Y él nunca quiso vender porque decía que si vendía la parcela en lo que fuera, se iba a gastar el dinero y ya no iba a tener nada. En cambio, teniendo la parcela, aunque la rentaran con un precio muy barato, ahí tenía su parcela. Y así es. Mi hermano tiene la parcela que era de mi abuelo. Pero también ahora las cosas son diferentes. No le gustó la parcela de mi abuelo a mi hermano para ciertos cultivos. Lo vendió esa y compró, según él, una mejor. Pero entonces ya se pueden traspasar y vender según los gustos y necesidades de los pequeños propietarios, que son los ejidatarios. Y también estaban las pequeñas, los pequeños terrenos. Bueno, la pequeña era como un pequeño, valga la redundancia, terreno, monte o cerro, lo que ustedes gusten, parcelas, llanos, donde se limitaba el número de hectáreas que podía tener una sola persona. También es cierto que separando las tierras ya no producen lo que deberían de producir. Por eso los ejidos que eran como comunales, por ejemplo en Nueva Italia, que es el ejido más grande de la República, allí los Cusi, unos italianos que llegaron hace un poco más de 100 años, y que como ellos venían de Italia, de la región donde había esa siembra de arroz, entonces ellos cultivaban grandes campos. Por supuesto que hicieron grandes adelantos, como traer agua desde Uruapan y luego un sifón, vamos a decir, un tubote que bajaba hasta una barranca grande que está ahí entre Uruapan y Nueva Italia o Lombardía. Y un sifón es que en una parte más alta, por un tubo
o un túnel, le echan agua y con la presión de lo más alto sale a lo más bajo. Eso se llama un sifón. Bueno, entonces mejoraron las tierras. Si no había agua, les pusieron agua. Si no había caminos, pues hicieron caminos. Si necesitaban llevar el arroz hasta Uruapan, hicieron vías férreas y trenecitos. Bueno, y un solo campesino es imposible que pueda hacer una industria. Primero, porque su mentalidad es muy pequeña. Y en segundo lugar, porque se necesita la colaboración de muchos y la distribución de actividades. Y eso solo lo pueden hacer los ricos inteligentes, porque planean cosas que empiezan a veces con una mesa vendiendo pepinos y terminan como la industria del Bimbo. Que la industria del Bimbo empezó, el que vendía ese pan al principio, como vendedor ambulante, pero naturalmente hay que tener una mente capacitada y un ideal y también como un sueño en grande, como ese libro de Papá Rico, Papá Pobre. Podríamos decir desde otro punto de vista, papá inteligente y papá pendejo. El papá inteligente invita a sus hijos a ser inteligentes y el tonto, pues a ser tontos. Y el tonto hace tonterías, por supuesto. Bueno, entonces se trataría de que esta maldad que tiene ese partido de Morena va a empezar a destruir a los de su partido. Ahí está la Andrea Chávez. Ya empezó a despintar, a borrar su imagen de aquellas, pues, ¿cómo le podríamos decir? Ambulancias, aquellos camiones que acondicionaron como ambulancias para su propaganda para ser gobernadora de Chihuahua. Y también, pues eso, bueno, es que es una mujer grosera, es como esa ministra burra. Miren, la ministra burra no entiende de nada. La plagiaria, pues tampoco. Y la otra, riquilla, pues menos. Cualquiera que quede en el Poder Judicial, bueno, en la Suprema Corte de Justicia, va a ser la misma tontería. Pero eso lo veremos dentro de un mes y medio, cuando empecemos a ver las tonterías que van a ser los tontos, que van a quedar como jueces. Por eso esta destrucción del Poder Judicial, aunque estuviera podrido, aunque estuviera lleno de caca, aunque estuviera totalmente inútil en general, corrupto, pero es mejor que el que va a venir, porque así como Armenta se siente con autoridad para expropiar y amenazar, así los jueces, pero a ellos los van a forzar quienes los pongan. Y los van a poner los grupos delincuenciales, por supuesto. Y a ellos van a obedecer. Ahorita, bueno, pero está pues lo de Trump. Dejemos lo de Trump como el último recurso, que sí es importante, porque jamás se imaginó esta presidenta que tenemos que iba a tener una guillotina colgando de un hilito y que esa guillotina la tiene un machista como su padrino, pero el padrino de ella es destructivo, pues también Trump es destructivo. Pero no se va a comparar pues a López Obrador con Trump, Donald Trump. Es como si comparáramos una piedra con una montaña
o como un insecto con un elefante, por supuesto. Aquel señor está tumbando todo lo que había hasta este momento y lo va a seguir tumbando porque tiene una idea muy clara de lo que quiere, aunque sea una tontería. Porque el tonto necio no tiene precio. El tonto necio nadie lo detiene hasta que la necedad lo destruye. Entonces, bueno, ¿a qué terminamos con esta platiquita? ¿A dónde vamos? No nos desanimemos. Dejemos que los tontos se destruyan ellos mismos y los malvados también. Bueno, es que eso que hizo Armenta ahora le está costando caro porque ya lo están investigando desde sus primeras rapiñas y raterías allí mismo en el estado de Puebla. Y todas van a salir, así como a Andrea Chávez. Todo lo falso y lo hipócrita y lo desleal y lo deshonesto va a salir. Y eso los destruye ante la opinión pública y eso hace que su partido ya no sea considerado como el salvador del mundo, porque algunas personas que están en ese partido pues son muy destructivas. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Ya no supe ni dónde dejé los lentes. Bueno, está bien. Ya había dicho que Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches. NO, si se escucha, muchas gracias. Adriana Chávez, buenas noches, padre. Bueno, José y comunidad presente, sí. Emma Flores, G. Flores, muy buenas noches, padre. Muchas bendiciones. Dios lo cuide siempre. Que Dios nos cuide a todos. María Emilia González, buenas noches, padre. Saludos desde Zapopan. María, pues es de un lugar muy hermoso, donde hacen un montón de ollas y quién sabe cuántas cosas hacen por ese lado. Gente muy inventiva que hace alfarerías y demás. Hermelinda López, buenas noches, padre y amigos. Saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos, amiga Hermelinda. Ojalá que también Guanajuato disminuya en violencia. José Ábalos, buenas noches, padre. José Luis y comunidad. Igualmente, José Ábalos, muchas gracias. Jesús M. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Definitivamente es un robo, porque para colmo, hasta se jacta de su acción. Se jactaba. Aquí en este canalito voy a poner ya su retractación, que les digo que pues no tiene vergüenza. Ya dice que él no es enemigo de los ricos y esto y aquello. Nadie había dicho que era enemigo de los ricos. Él es el que mismo se acusa. María Teresa Gutiérrez Maritere, saludos y bendiciones, padre. Buenas noches. Buenas noches. Maritere, que todos los que estamos aquí, nos saluda. También Carlos Salas nos saluda a todos y que buenas noches. Y que pongan su like. Yolanda, pues ahí ya no puedo ver bien. Muchas felicidades por la entrevista con Eduardo Novoa. Me gustó muchísimo, es usted brillante. Un abrazo y bendiciones. Gracias, pero necesito un interlocutor que pregunte cosas importantes, porque el entrevistador, si es bueno, hace que el entrevistado dé buenas respuestas. Las preguntas son muy importantes. Gracias, Yolanda. N.O. Freud dijo que la risa distrae al mexicano, por eso hace muchas y mal hechas
tonterías. Les voy a dar una clave. Cuando vean a la insulsa, cada vez que se eche esa carcajada tonta, ja, 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 es que algo, es que algo no le funciona y usa la carcajada como un distractor, como un desahogo. Cuando se ve acorralada, saca esa carcajada horrible, donde se le ve toda la encía. Alejandro Villarreal, Lique 38, saludos padre y comunidad, saludos. Alejandro Villarreal Armenta fue director de Cedesol en Puebla, sí, por eso estoy diciendo que ahora le van a sacar, a Televisa está sacando todos sus trapitos al sol, y qué bueno, si estaba en el Cedesol, pues que salgan al sol. Isidoro Acre, buenas noches, padre José Luis, aquí viéndolo y escuchando que Dios lo siga y lo protegiendo. Gracias. Neoci Armenta, solicitar las 4 hectáreas para un tren o para una refinería o un aeropuerto, no habría problema. Pero también el modo, NO, el modo, como se pregunta, así se contesta. María Emilia González, hola Tere. Bueno, Casovic Sam, sí, si hay que repartir porque va bien, entonces que los políticos repartan lo suyo. Sí, pues las razones tontas. A ustedes les ha ido bien, compartan. Y ahí le ha ido muy bien. ¿Por qué no comparte? ¿Por qué no se mocha, como dicen? NO, hay un grupo que maneja 22 estados de la República, así por las buenas, sin necesidad de expropiaciones, ni compras, ni ventas, y van por más. Lo de las 2 hectáreas de Armenta es una vacilada. Sí, NO. Señora Valderas, buenas noches, padre, gracias por sus comentarios. Soy de Coacalco, Estado de México. Tengo poco tiempo de verlo, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, señora Valderas. Juana Saavedra, padre José y comunidad, que tengan buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos desde donde la vida no vale nada. ¿Tampoco acá, pues? Carlos Elías. Buenas noches, padre José Luis y comunidad segura. Feliz Semana Santa. Pues sí, miren, en esta Semana Santa descansemos los que no les hayan dado vacaciones, relájense, convivan y estemos de buenas todos estos días. Y hagamos algunas caridades. Elvia Flores, saludos padre, saludos Elvia. Bueno, es Elvira, es que les digo que dejé los lentes por ahí y no distingo bien. Eva Pérez, Dios lo bendiga, padre José Luis, desde Los Ángeles. Ay, muchas gracias, Eva Pérez. Amigas y amigos, mañana será a las 9 de la noche. Y los que vayan a descansar, aprovechen. Que Dios los bendiga a todas y a todos.